Semana Santa en Crossover, platicaremos de la vida de Brian y de la última tentación de Cristo. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Charlie, ¿cómo estás? Yo soy Charlie del Río. ¿Cómo estás, Ivanovich? Bien, me gusta que dices Semana Santa en Crossover. Pues sí. Estamos en Semana Santa, amigos. Me pareció un excelente, hay que reconocer el crédito. Fue una estupenda propuesta que hiciste, Ivanovich. Debo decir que el crédito no es tanto mío, es más como me subí al trenecito porque estas son las películas que platicó Penny en su programa de Canal 14. Entonces, si la ven este sábado en el Canal 14, va a estar hablando también de Life of Brian y de la última tentación de Cristo. Entonces, mañana, digo, quienes lo están viendo el día de estreno, el episodio, el podcast Crossover se estrena los días viernes. Este será el viernes 3 de abril, sábado 4 de abril, para el caso de Penny en Canal 14. Exacto, entonces fue un 2x1, aprovechamos para verlas y platicarlas. Y Muy bien. Y pues nada, fue eso. Pero también es importante, es la semana en la que por fin vamos a regresar a la Luna. Ahorita nuestras y nuestros queridos astronautas están viajando hacia allá. Esperemos que todo les vaya bien y qué padre que estemos por fin regresando. Solamente nos tardó 50 años volver a hacer algo que ya sabíamos hacer perfectamente bien. Pero bueno, qué bueno que ya estamos retomando. Solamente. Y por cierto, veo que regresaste con tu sudadera con tu sweatshirt de la NASA. Bien hecho. Ahorita esta vez no fue a propósito, es que es de las más cómodas que tengo y ya regresó el frío, entonces pues hay que volver a... Sí, es verdad, es verdad. Oye, pero perdón que lo reitere, lo dijimos la semana pasada, creo que fue un detallazo porque no nos pusimos de acuerdo, que tú trajeras tu sudadera de la NASA y yo la mía de Star Trek, definitivamente define parte de nuestras personalidades, ¿no? Una representación gráfica y con logotipos y significados de las cosas que nos gustan y las cosas que nos interesan. Muy cierto. Pues de la vida la vida de Brian, para empezar como que en esa introducción, a mí Monty Python, el grupo de comediantes de Monty Python me gusta mucho, desde muy chavitos, y hablo en plural porque mis amigos también los descubrimos, y siempre ha sido algo que nos ha gustado mucho. De hecho, Life of Brian, no sé si te quedaste hasta el final de los créditos, de los últimos textos que aparecen en pantalla dice, si disfrutaste la vida de Brian, ¿por qué no ver Monty Python's The Holy Grail, que es la otra película de ellos? Y yo al final de Sincronía, que es una película que ya hice hace casi 20 años, nada más estoy demostrando desde cuándo me gustan estos muchachos, al final de los créditos de Sincronía dice, si disfrutaste de esta película, ¿por qué no ver Life of Brian? Entonces, wow. Mi historia con los Monty Python es muy larga, y de la última tentación de Cristo, lo platicábamos hace rato, yo la vi en la universidad, estoy casi seguro que hice algún tipo de trabajo sobre ella para la universidad y no la había vuelto a ver, entonces también son como 20 años sin verla y me sorprendieron un montón de cosas. Life of Brian sí, la vi el año pasado, la veo más o menos seguido porque me gusta mucho, pero la última tentación de Cristo sí me sorprendió un montón. Sí, ¿te parece comenzar con esa? Porque me gustaría comenzar en orden cronológico para respetar nuestro estilo, que normalmente hacemos eso. Y sí me gustaría que nos platicaras un poquito más de los antecedentes de Monty Python. Yo diré, y esto lo digo además con mucho orgullo, me gusta, no soy fanático, pero fue uno de los primeritos temas que nosotros abordamos en el podcast de Cinemanet. En el episodio número 9 tuvimos una charla con un querido amigo que se llama Eric Trujillo. Él es además locutor profesional que es fanático del Monty Python y buena parte del episodio fue dedicado a eso, ¿no? Recordando al Monty Python. Este episodio se publicó el 18 de enero del 2006, episodio 9 de Cinemanet, hace 20 años, exactamente 20 años, y
Está disponible. Si ustedes se meten a las plataformas de podcast, buscan Cinemanet Plus, el episodio número 9 está disponible. Debo decir que no todos los episodios de Cinemanet están disponibles por un montón de razones. Tenemos, ya ahorita ya no se pueden recuperar con sus fechas originales, habría que republicarlos, los tenemos todos, pero bueno, pues es una labor que de las cosas de cuestión técnica y demás que suceden en un periodo de 4 lustros o 2 décadas, pues es que de repente se cambian las formas en las que se difunde nuestro proyecto, ¿no? Pero bueno, ese sí está listo y disponible, así que si le quieren echar una escuchada, ahí está. Pero tengamos una versión actualizada con Ivanovich Morales. Pues Monty Python básicamente es un grupo de comediantes, es británico, está conformado por Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, que él es americano, él es el único no británico que es parte del grupo y nosotros lo conocemos más como cineasta, director obviamente de 12 monos, de Brasil, de muchas películas muy interesantes, a mí en particular 12 monos. Fantástico realizador. Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin. Ellos, antes de las películas, tenían una serie de televisión que se llamaba Monty Python's Flying Circus, que son básicamente sketches. Los encuentran en YouTube por ahí. Son con ese mismo humor. Es un humor muy británico, pero muy de ellos, muy irreverente, muy del absurdo, muy de burlándose de las cosas de la cotidianeidad. Eran para su tiempo, ya ahorita pues sí, y la película misma se nota ya mucho más suave, ¿no? Ya no tiene el mismo filito que tenía en los 70, aunque sigue siendo bastante filosa, siento. Y después empezaron a hacer películas, se fueron al cine, hicieron además de esta de Life of Brian, hicieron una que se llama The Holy Grail, que es la que mencionaba que viene al final de los créditos y es la historia del rey Arturo. Y tienen un par de otras, pero estas son sus más famosas, sus más reconocidas. Eventualmente cada uno de ellos trabajaría también por separado. El más notable, siento que para nosotros que estamos muy metidos en Hollywood, es John Cleese, a quien sí hemos visto en múltiples películas. A mí me gusta mucho la otra serie que hizo, que se llama The Fawlty Towers. Y no sé qué película. Para los fanáticos de James Bond fue Q en las películas con Pierce Brosnan. Fíjate, me estoy trabando con Pierce Brosnan, ¿verdad? Sí, porque es la de hielo. Lo recuerdo en la del carro de hielo. El coche invisible. Ajá. Así es. Entonces, que además al principio se llamaba R y después lo ascendieron a Q. Hay una broma por ahí con todo este tema. Pero bueno, él es el de todo el grupo como actor el más famoso. Para mí el más famoso es Terry Gilliam como realizador cinematográfico y autor de películas que son de mis favoritas de todos los tiempos, destacando por supuesto las dos que mencionaste, ¿no? Brasil, sobre todo, y después 12 monos. Pero también The Fisher King, Bandidos del Tiempo, en fin, tiene una serie de películas muy interesantes y siempre trabajando digamos que desafiando al sistema, ¿no? Y con los costos que eso le generó. Lo que pasó con Brasil fue que él tuvo que exhibir las películas en circuitos universitarios. Hubo una película del Quijote que ya ni siquiera pudo terminar. Hay un documental interesantísimo sobre esa cinta. Hizo El Barón Munchausen, en fin, cosas sumamente interesantes. Todo un autor. Y el autor de muchas cosas animadas de los Monty Python, tanto en cine como en televisión, ¿no? Las animaciones en general son de él y es como un estilo muy reconocible. ¿Viste? Eventualmente sí logró hacer la de Don Quijote con Adam Driver, ¿la viste? No. No está particular. El documental el documental se llama Lost in La Mancha, Perdidos en La Mancha, y luego ya hizo la película con Adam Driver. La original era con Johnny Depp, creo. Y con Johnny Depp, sí. Y el con el actor que salió del Barón Munchausen era Don Quijote, que físicamente era, bueno, la efigie.
de estilizada de este hombre esbelto, ¿no? Que vemos en muchas de las interpretaciones gráficas. Ujú. Bueno, pues ellos son los Monty Python y para 1979 estrenaban esta película que, si bien sí, efectivamente es un largometraje, también es al mismo tiempo una colección de sketch interconectados con esa misma historia, donde ellos interpretan, todos ellos, los que ya citó Ivanovich, varios personajes y que se van intercalando y pasan de un sketch al otro con la línea argumental principal, que es la vida de Brian, y la gran broma que a mí me parece divertidísima y genial es que Brian nació en un pesebre muy cerquita del verdadero, del de Jesús, y las confusiones con su vida empiezan desde allí, cuando los tres Reyes Magos llegan primero con él a dejarle los regalos y después se dan cuenta que no, y se van y le quitan a la mamá lo que ya le habían entregado. Y cuando se van, y también me encanta esa escena cuando se van al pesebre verdadero, que bueno, se ve nada más a la distancia, pero ahí sí está el halo de luz y el brillo de la divinidad, ¿no? Que me parece muy chistoso. Sí. Creo que la cosa que a mí más me gusta. Bueno, espérame, antes de ir a eso, sobre estas como viñetas, las que está contada, por eso se me hizo tan chistoso que esta película es 10 años antes que La Última Tentación de Cristo, porque la estructura es muy similar. Me sorprendió. Increíble. No, ¿sabes qué se me ocurrió viendo La Última Tentación? Dije, aquí podríamos editar partes de la vida de Brian y quedarían, bueno, no notarías la diferencia. Sí. ¿Sabes? Tú me lo dijiste una vez, que si se te ocurre una muy buena idea, seguramente alguien ya lo hizo. Seguramente claro. Eso ya existe. Seguramente eso ya existe y lo vamos a buscar. Y si no lo encontramos, igual nos animamos a hacerlo. Porque de verdad, es más, me atrevería yo a decir, con esos, sí, no, menos, casi una década de diferencia entre las dos películas, siendo primero la parodia irreverente de la vida de Brian, de repente pareciera que también están parodiando La Última Tentación de Cristo. Sí, cañón. ¿Verdad? Sí. Yo hasta tuve que, o sea, yo sé estos datos, pero tuve que meterme a ver si es de antes esta, ¿verdad? O sea, sí. Porque si hay unas cosas que sí dices, caray. Y luego no le ayuda, digo, todavía no estamos entrando a La Última Tentación de Cristo, pero no le ayuda que la verdad un chorro de cosas sí se me hicieron de sketch de Saturday Night Live, con el Jesús de los ojos más azules posibles, los acentos cero trabajados, o sea, sí, todo eso sí dije, ay, caray, o sea, sí podría ser una parodia Life of Brian de esta. A mí lo que más me gusta, eso es a lo que iba, es el absurdo. A mí siempre se me ha hecho muy atractiva la idea del absurdo. Por eso comparto contigo también el gusto y la platicamos cuando salió la nueva, el humor de los soccer, ¿no? Que es pues el absurdo, ¿no? El Dónde está el piloto, todas estas películas que después ya se irían por un camino muy raro que no me encanta, esas películas de Not Another Teen Movie y esas. Pero el absurdo siempre me ha llamado mucho la atención. Eventualmente, ya que estudiaré un poquito más y me empezó a interesar la filosofía, me doy cuenta que pues viene del existencialismo, el existencialismo que básicamente es la búsqueda del humano por el significado, y tiene tres vertientes. Los existencialistas dicen el significado te lo creas tú, los nihilistas dicen ni le busques porque no hay significado, y los absurdistas dicen nada tiene significado, nada importa, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero la vida es una serie de absurdos. Y me gusta mucho esa idea. Obviamente en los existencialistas, si quieren saber más de esto, lean a Camus. Lo que hacen los Monty Python creo que es eso, es llevar ese absurdo a todas las áreas de la vida. En este caso se lo están aplicando a la religión. Y me gusta mucho que, al menos yo, no lo percibo como que se están burlando de la religión en sí. Se están burlando de la gente que se toma tan en serio las cosas.
¿no? La escena clásica de cuando le empiezan a apedrear a una de las personas porque y dijo una blasfemia y cuestionan qué significa una blasfemia, por qué por esto tendrían que matar a alguien y más a pedradas, y es como muy hacer evidente el absurdo de cómo actúan las personas. Eso me gusta mucho porque a pesar de que yo no soy religioso, sí me interesa ser respetuoso con la gente que sí lo es. Y siento que la película lo es, creo que no es respetuoso de la gente, pero sí de las creencias, siento. Sí, yo creo que algo muy interesante que une a ambas películas, evidentemente, es la temática en torno a la figura de Jesucristo, una figura que independientemente de los aspectos religiosos, distintos historiadores de la época lo tienen consignado, registrado, que alguien con sus características existió y ya después todo lo demás es esta cuestión interpretativa que se intercala con el tema religioso, ¿no? En el que yo tampoco me meteré propiamente, yo diciendo y mencionando, Ivanovich, que a diferencia tuya, yo sí soy creyente, digamos, religioso, católico, vivo en México, practicante, ¿no? Ya sabes, cada que hay algún problema, se nos brota mucho más. Pero pues sí tengo esa formación y esa creencia. Y por lo mismo, estas dos formas, en estas dos películas, de ver el fenómeno histórico y religioso, porque también los Monty Python lo están viendo desde el punto histórico. Muchas de las bromas tienen que ver con la historia misma y los anacronismos que están haciendo, con los nombres que utilizan, las referencias que dan. O sea, hay un juego ahí que la verdad es sumamente inteligente. Sí, reitero la palabra irreverente, pero tratado con cuidado. La película tardó, es del 79, la película para llegar a México se tardó casi 4 años. La película termina estrenándose en el 83, por eso tuve que encontrarla en la cartelera cinematográfica 80-89 de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, una de nuestras referencias obligadas para los estrenos de las películas en México. Se estrenó el 29 de septiembre de 1983 en los cines El Reloj, Versalles, Gabriel Figueroa, Hermanos Alba, Géminis 1 y Pesime 1. 1983, septiembre. Duró 10 semanas en cartelera. Wow. Lo cual es genial, porque normalmente las películas mucho. duran 2, 3 semanas, algunas que no, se van alargando, de acuerdo. Esto es un gran referente, más allá de los temas de la taquilla, el ingreso, lo que significó, que es también una lectura completamente distinta, y hay muchos especialistas que lo tienen, incluido nuestro colega Edgar Apanco, colaborador de Cine Premier durante muchísimos años. Aquí lo que subraya estos volúmenes son las semanas que duró en cartelera, ¿sí? El tiempo que la gente seguía yendo a verla, independientemente de que hayan ido en masa, ¿no? Todo el tiempo, salas llenas o no, pero lo suficiente para que la película permaneciera 10 semanas es un montón de tiempo, sobre todo para una película de esta naturaleza y sobre todo para una película como esta en nuestro país que es México. Entonces me parece un dato sumamente interesante. Aprecio y agradezco que todo ese público tuviera sentido del humor y que se lo pudiera tomar a broma y que lo disfrutara. Y celebro este estilo del humor que de alguna manera quienes los conocimos en diferentes vertientes, a los Monty Python o a Mel Brooks o a diferentes estilos de comedia en cine y televisión, nos van formando, forjando y nos dan otro tipo de referentes también. Y me parece que eso es muy interesante lo que hace el Monty Python. Dicho lo anterior, Ivanovich, y siendo, ¿no? También digamos, partícipe de todo esto,
de cómo ver las cosas con esa ironía y sarcasmo y demás, sentí que ya la película no ha envejecido tan bien. O sea, siento que, claro, ha evolucionado la forma en la que se aborda el sentido del humor, en la que ya se pueden hablar de diferentes cosas, en las que los Picapiedra, los Simpson, Family Guy, o sea, fueron evolucionando, tan solo por mencionar un ejemplo de la forma de representar a una familia promedio estadounidense, clase mediera, con una clase media que en cualquier otro país, ¿no? Capitalista, te puedes identificar en mayor o menor medida, cómo fue creciendo la forma en la que se atrevían a hablar de distintos temas y a ironizar sobre ellos, ¿no? Entonces, ya estamos en un punto ahorita pues ya ha pasado el primer cuarto del siglo XXI, que ya no nos sorprende. Y siento que un poquito ya se le ven los hilos y el estilo televisivo y también los ritmos de hoy en día son diferentes. Entonces, si bien lo aprecio, digo, ay, córtela aquí, vamos a lo que sigue. Son súper buenas ocurrencias y muchas de ellas, Ivanovich, planteadas desde la cotidianidad. Sí estamos viendo el gran evento, ¿no? Hay una que es de mis favoritas y es justamente con la que yo haría una edición con la última tentación de Cristo, que Jesús está hablando ante una multitud y la cámara se empieza a alejar y de repente vas con los que están hasta atrás. ¿Qué dijo? No oí. No, pero yo estaba escuchando, yo escuché tal cosa. No, tú dijo tal. Y se empiezan a pelear entre ellos. Bueno, me pareció de los mejores momentos de Life of Brian. Sí, fíjate, yo no siento eso con el ritmo. En donde sí es en donde están como el comentario porque sí, lo que te decía del filito, esta película ha perdido su filo a lo largo de los años, exactamente por lo que dijiste, ya, o sea, hacer una parodia así, pues ya se siente súper babas, casi, ¿no? Está muy leve. Curiosamente, y estaba leyendo una crítica que hablaba de esto, ya a lo mejor esas partes ya no nos parecen muy sorprendentes ni nada, pero hay cosas que desde la lectura de unos ojos de 2026 sí nos hacen más ruido o nos brincan un poquito más de lo que brincaron en esa época. Y es, por ejemplo, las cosas de género. No hay un personaje que quiere que se refieran a él como ella, se quiere cambiar el nombre y demás, y tienen toda una discusión al respecto. Eso, por ejemplo, resalta un poquito más que todo lo demás, y cosas con un poquito más, ¿cómo le llamamos? De ciertos antisemitismos que se dicen, y que hoy en día pues ya nos brincan un poquito más porque no haríamos ese tipo de cosas. También aparece justo John Cleese en blackface. O sea, sí hay como ciertas cosas que ya hoy nos brincan más que la parodia sobre la situación religiosa misma. Imagínate, imagínate, creo que eso habla horrores del momento Sí. también en el que estamos. Y al rato vamos a platicar, vamos a seguir mencionando la palabra irreverente, vamos a platicar sobre lo políticamente incorrecto en la parte final de nuestro programa y por qué puede o no seguir funcionando eso y por qué eso no pertinente. A mí, esta parte del personaje que quiere que se refieren, bueno, que además el discurso empieza genial porque todos tenemos que ser igual, no, todos y todas, para que podamos ser... Era muy de hoy. No, es fantástico, es increíble. Y oye, pero ¿por qué insistes tanto con ese tema? Me pareció increíblemente pertinente. Y para el 79, bueno, avanzadísimo. O sea, estos señores sí, con su ironía, su sarcasmo, su burla y su reto al establishment, al final de cuentas sí estaban sumamente avanzados. Cuánto más de lo que nos imaginábamos. Y en otras cosas, ay, ya, o sea, otras pueden resultar un poco incómodas. Entonces, pero a mí eso es lo que menos me molestó porque sí trato de ubicarla en su momento. Claro. Mi decepción no fue con la película, fue conmigo. Fue, ya creciste, ya envejeciste, ya la ves diferente y ya te acostumbraste a otros ritmos.
¿no? Deberíamos seguirla apreciando por el enorme esfuerzo que significó hacerlo. Entonces, por eso, en lugar de decir las partes que no me gustaron, sí quisiera yo resaltar algunas de las escenas que sí, ya esa de ese personaje es una de ellas, la que mencioné hace ratito igual, y otra que me parece fantástica cuando ya todo el mundo está siguiendo a Brian adulto a sus 33 años casualmente, y que la multitud, bueno, pues va a donde él vaya. Y que la multitud hable a coro me parece también Eso me una encanta. genialidad. Todos Es somos una cosa individuos. exacto. Que hablan, todos dicen lo mismo. Vaya, ha sido retomado en otros ángulos y películas de comedia. En Toy Story, los alienígenas así hablan todos en coro, como una misma unidad. En Hombres de Negro también hay unos diminutos seres que una puerta que abren y que están ahí viven todos estos seres diminutos y también hablan todos a coro, ¿no? Entonces me parece increíble. Bueno, y qué decir de Pluribus, que actualmente es una de las series que hemos comentado recientemente. Me parece que ahí tiene sus mejores detalles la película y si yo tenía cualquier duda de me gustó o no me gustó, el final, Ivanovich. El desenlace de la película me parece que es divertido, chistoso, a pesar de que estás viendo la crucifixión de Brian y de otros individuos, la forma en la que lo presentan y que lo terminan como número musical me parece que es pues otro de esos arranques de genialidad humorística. Sí, yo no te podría mencionar mis partes favoritas porque a mí sí me gusta mucho la película, tiene muchas partes favoritas. Este, pero al final del día lo que me gusta es la desfachatez con la que se toman todo. Hay un momento en el que claramente no supieron cómo rescatar a Brian porque se cae de un balcón y no había cómo, pues, ¿qué va a pasar ahora? ¿Por qué no que venga una nave espacial y lo rescate? Ah, pues va, órale. Claro. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Entonces, ese tipo de cositas, me gusta mucho la discusión Sí. del nombre de la facción de revolucionarios, People's Front of Judea o the Judean People's Front, de cómo no saben ni quiénes son ni qué están buscando. Claro. La parte en la que están diciendo, pero ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Además de la medicina y los caminos y la salubridad y la seguridad y bueno, pero además de eso, ¿qué más han hecho? Todo eso me encanta. Sí, es increíble. Es justo. Sí. Ponlo en cualquier noticiero hoy en día, Ivanovich. Cámbiale el nombre de los romanos por el gobierno que tú quieras, ¿no? Sí, Para ejemplificarlo también. También, bueno, y sí. también, por supuesto, por supuesto, una de mis partes favoritas de la película. Es más, ya platicándola, siento que me cambia el sabor de boca que me dio la película, pero al principio fue así de, ¿qué es esto? Además, sí veía de repente, también hasta en la ejecución, muy rupestre, algunos de los sketches, así le tendré que llamar, ¿no? Esas viñetas que estás mencionando. Pero en general, o sea, las películas de los Python siempre han sido como sketches y siempre tienen como a mí sí me gusta mucho la idea de que todos interpreten a los mismos personajes, y lo único que los diferencia es un sombrerito, Claro. incluso hombres a mujeres y demás. Se me hace muy chistoso y todas sí son igual que sketches. También Holy Grail, que es sobre el rey Arturo, también es lo mismo, pero pues ese es más sobre política y capitalismo, pero también me parece genial. Y la obra de teatro, asumo que no has visto Spamalot, la obra que tienen en Broadway. No la he visto. He visto anuncios Es en todos lados a lo largo de muchos viajes, pero nunca la he visto. Es increíble. Yo tuve oportunidad de verla allá en Broadway. Y hace poco, no sé si te acuerdas, seguramente lo mencioné aquí, hicieron una versión mexicana de Spamalot con los mismos comediantes de siempre, con los 3 únicos comediantes que pueden contratar para hacer estas cosas, como si no hubiera otra gente. Al rato vamos a hablar de la oficina y para que vean como sí hay otra gente, además de los 3 personas que siempre contratan, que han de ser muy talentosos, no lo dudo, pero hay otros. Y me dio muchísimo miedo ir a verla. Me dio muchísimo miedo ir a ver Spamalot
en español, porque no sé qué traducción le habrán puesto, no sé qué chistes se habrán inventado, seguramente algo sobre AMLO, porque es muy relevante para Brian, digo, para Spamalot, y no, me dio mucho miedo ir a verla, pero si tienes chance de verla en bien, vela, Ok, está bien. algún día lo haré. Muy bien. Ya para concluir, me parece que lo que tenemos que mencionar es que la película Monty Python's Life of Brian, que es como tiene su título original, Oficialmente con se el llama. Monty Python desde adelante, o sea, si le buscan en estos libros por su título original, está en la M, no en la L. Está disponible en Amazon Prime Video a la renta. Es la única plataforma donde yo vi que estaba disponible, lo cual me da alegría que esté, y que ahí se puede, le pueden echar un ojo si les interesa en lo que queda de estos días, si lo oyen esto en la semana de estreno, de Semana Santa, o en la semana de Pascua, o cuando ustedes quieran, porque se puede ver en cualquier momento. Lo de la selección de la semana, pues fue justamente por un mero pretexto. Ivanovich. Pues si quieres podemos pasar, a menos que tengas un comentario final ¿No? sobre Life of Brian, la vida de Brian. No, vámonos con la última tentación de Cristo, que pues, y lo mismo que me hizo muy similar, sorprendentemente similar. No, a ver, yo creo que sí requiere también muchísimo contexto, que no tendremos el tiempo para darlo todo, pero primero que nada se trata de un libro de Nikos Kazantzakis, un griego que ortodoxo, ¿no? Cristiano ortodoxo, católico ortodoxo, ¿no? Me confunden muchas esas cosas de religión, pero que hace este libro con una idea muy interesante, que es brindarle humanidad al personaje de Cristo, que se supone, de acuerdo a la religión, que es lo que su padre Dios le quiso dar, hacer a su hijo hombre para que viviera las experiencias de un hombre, y me parece que, bueno, esto es el libro al que estamos platicando, pero cinematográficamente siempre se trata de tomar con tanto tacto al personaje de Cristo que él mismo, en diferentes versiones cinematográficas, se asume como divinidad y habla de esta forma, predica, pues diciendo las cosas como deben de ser. Cuando la postura de Kazantzakis es, si Dios lo hizo hombre, el hombre duda, el hombre nos requiere ir poco a poco conociendo hasta su propia identidad y no saber en lo que se está adentrando, y efectivamente ser sujeto de tentaciones. Entonces, me parece que esa es la parte muy interesante que tiene el libro y la adaptación cinematográfica que finalmente hace Martin Scorsese después de mucho tiempo de haber tratado de llevarla a la pantalla. La cuestión del rigor histórico quizá no era una de las prioridades de Scorsese para hacer la película, ni el acento de sus actores, ¿no? Eso es algo que siempre llamó la atención, particularmente de Harvey Keitel, que todo el mundo dice, pues es que Harvey Keitel se está comportando como un neoyorquino, ¿no? Como alguien de Brooklyn, allá, en esas tierras, en esos tiempos. Pero al final de cuentas, a mí me parece que el atrevimiento de la película es muy interesante, y me parece que al final, con todo y lo que podamos decir, y platicamos hace un ratito que de repente podría ser hasta parodiable, también es una película del 88, ya tantas décadas después. Me parece que el concepto que se pretende y que se logra transmitir en el libro lo retoma muy bien Scorsese, además como italoamericano católico en el cine estadounidense. No siento que es una mezcla de muchas cosas, como lo termina siendo la película misma, pero el tratar de reflejar
la fragilidad humana de Jesús en la figura de un actor como Willem Dafoe, con todo y lo clarito de los ojos, que es algo de lo que resalta, porque en la primera toma que vemos, sí, es como de repente pareciera el Jesús de la estampita clásica caucásica, ¿no? Que, bueno, pues, sabemos y entendemos que sería, ¿verdad?, de distinto color, tanto su piel como sus ojos. Pero la vulnerabilidad humana del personaje me parece que es lo que termina resaltando muchísimo en esta historia. Y bueno, todo el aspecto musical, los intérpretes que decide incluir en alguna... La música es de Peter Gabriel. Que el soundtrack se volvió también un fenómeno muy interesante de conseguir en su momento. Y el tema del final de la película, ¿no? Lo que es la famosa última tentación, que la última tentación que recibe Jesús es decir, mira, si tú te bajas y mejor vives una vida normal, te va mejor y puedes morirte de viejito y casarte, tener hijos, ¿no? Y ya. Y después de ver eso, él se da cuenta de que su sacrificio es necesario, ¿no? Creo que ese es el punto, Ivanovich. Y visualmente, o sea, yo lo estoy diciendo con una torpeza terrible a la hora de tratar de platicarlo, pero me parece que visualmente en la película es sumamente poderoso. Sí, entonces a mí sí, yo la vi hace muchísimos años, entonces casi no recordaba nada. La verdad sí me costó mucho trabajo sobrepasar todas estas cosas de casting, de diálogos. De pronto sale David Bowie y sí, todas estas cosas me sacaron mucho de la película, me costó mucho trabajo entrarle. El ritmo también me estorbó mucho. No sé qué esperaba, no sé qué recordaba, pero no se me hizo tan interesante. Pero siento que este es tema mío, siento que es problema mío porque la realidad es que yo no sé mucho de la vida de Jesucristo, no me la sé como muy por encimita, sé, por ejemplo, los milagros que hizo y así, pero me interesaría saber, creo que sabiendo más la hubiera encontrado más interesante, porque no sé cuál es. O no, Ivanovich, porque lo primero que dice la película es, ¿no? Primero unas palabras directas de Kazantzakis, escritas, y después dice, la película no está basada en ninguno de los evangelios, está basada en este libro, está basada en esta interpretación, ¿no? No necesariamente tendríamos por qué conocer. Hay una serie de pasajes que son como muy conocidos. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención justamente de la forma en la que se pretenden apedrear a una persona, ¿no? A una mujer, a María Magdalena, y que es una de las parodias que hace Monty Python, ¿no? Ahí en lugar de que sea una mujer, es a un hombre, y los que están apedreando son mujeres disfrazadas de hombre porque las mujeres no podían apedrear. Entonces, lo cual también es muy chistoso, me parece. Y inclusive, cuando tú veías versiones anteriores, pues parecía que le estaban echando así piedritas chiquitas. Y que uno ves las rocas que agarra la gente para enfrentarse a una mujer, ¿no? Indefensa por completo, y la forma en la que interviene es como más, todo es como más humano y como más real. Oye, pero tú, ¿por qué te metes, no? ¿Y qué estás haciendo allí? Como si se estuvieran gritando en el metro, perdón, de repente, del metro de Nueva York. Es lo que de repente nos parece. ¿Y tú por qué nos vas a decir qué es lo que se tiene que hacer? Y es como se van, me parece que es una forma más interesante de ver cómo se puede dar ese seguimiento a una figura pública, de cualquier tipo, con cuestionamientos, con dudas, de duda él, dudan los demás, lo retan, en lugar de, hermanos, uníos y todos seremos salvados. Sí, vamos, y sale una luz y un rayo y te ilumina. ¿Sí me explico, Ivanovich? Siento que esa es una de tantísimas aportaciones de la película. Sí, o sea, sí, pero a lo que me refería es que siento que
si es como una versión aterrizada, o sea, está muy bien, pero a mí en lo personal me hace falta conocer la versión no aterrizada. O sea, si esta es como la versión... Todas las demás. Bueno, entonces si no las has visto, si nunca viste películas de Ajá, Jesucristo en no. Semana Santa, bueno. Es que no tengo justo yo no tengo ese Okay. contexto, entonces sí me hizo falta, más bien lo que quería era saber qué es lo que dicen realmente y luego aquí cómo está siendo retratado. Por ejemplo, el milagro del vino, yo solamente sé que Jesucristo cambió el agua por vino, fin, es todo lo que sé, pero no sé cómo sucedió y aquí lo retratan de una manera muy clara. No sé en las escrituras, en la Biblia o en otras películas, Los cómo se ha evangelios. retratado eso. Ajá. Entonces, eso es lo que me gustaría saber. Sí, la última parte, definitivamente la última parte sí se me hizo la más interesante. Me da mucho gusto haber llegado hasta allá porque estuve a punto de no llegar a esa. No sabía que venía o no me acordaba que venía esa parte. Definitivamente eso se me hizo lo más interesante. Yo tenía la idea de que toda la película era eso, de que toda la película era una versión alterna, como de What If, ¿no? Tipo, como un fanfiction de Jesucristo si no lo hubieran cachado. Y viendo la vida, no, su vida normal, con algunos cambios que no sé cuáles son, y luego ya vi esta última parte que se me hizo la más interesante. A mí me hubiera gustado que toda la película fuera así. Entonces siento que siento que no me gustó, que no la disfruté, se me hizo cansada, pero es de esos casos en los que sí la culpa me la he hecho enteramente a mí. O sea, no, de ninguna manera estoy sugiriendo que la película en sí no funciona. Siento que yo no funcioné para esta película porque no tengo los referentes que se requieren, creo. Ok, bueno, hasta Intolerancia de D.W. Griffith, ¿no? Uno de sus pasajes tiene que ver con la vida de Jesucristo. Claro, pues sí. Y pues sí, y viene la parte del apadreamiento y vienen varias de las partes de esos pasajes bíblicos, que son como los que normalmente terminan rescatándose en todo este tipo de cintas, ¿no? La que sí vi, y recuerdo muy bien porque la vi hace no tanto, que de pronto, con todo lo problemático que es, sí creo que ha hecho muy buen cine Mel Gibson. Y vimos, además La de Pasión. Apocalipto, vimos La Pasión de Cristo y esa me parece increíble esa película. Su postura o su cometido es decir, voy a construir a un mártir y eso hace, y me parece excelente. No sé qué tan apegada esté o no a la versión de la Biblia o lo que sea, pero como película en sí de construcción de un mártir me pareció fantástica. Bueno, trataba justamente de serlo lo más posible, ¿no? Recurrir a locaciones, idioma, en fin, un esfuerzo titánico por darle y ese otro aire de realismo precisamente al título de la película, a la pasión, ¿no? Sí. A ese sufrimiento. Aquí se maneja de una manera diferente. Vemos que Jesús, cuando arranca la película, es un carpintero, es el único judío que le está trabajando a los romanos para poder hacer las cruces, para poder crucificar a otros judíos, y entonces la gente lo apedrea, él va cargando una parte de la cruz, o sea, como una suerte de premonición de lo que habrá. Siento que tiene muchas cosas muy interesantes que la cuente de Eso, por esta ejemplo, manera. no es parte de la historia oficial. No, no que yo recuerde de nada que haya yo visto antes, no es de las cosas Ok. que sí termina aportando. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, es que yo llegué a ser Ivanovich en la universidad, tomé una clase que se llamaba Teoría sobre híjoles, no recuerdo el nombre completo, era larguísimo, era como de 3 renglones el nombre de la clase, pero era la vida de Jesús desde el punto de vista histórico, Oh, wow. Ok. ¿no? Dada por una no religiosa, una persona no religiosa, sino una historiadora en la universidad. Yo estuve en la Iberoamericana, que es de jesuitas. Entonces estaba muy interesante. Interpretación Wow. histórico-crítica de la vida de Jesucristo. Es lo más Oh. cercano al título que puedo tener. Y era una de esas clases que tú tomabas como opcional
y que lleva gente de diferentes carreras. Y yo como comunicólogo, como estudiante de comunicación, lo que hice fue agarrar la misma escena de de las pedradas, me voy a equivocar con la palabra ahorita, de las pedradas en diferentes películas, desde la de W. Griffith hasta La Última Tentación de Cristo. Oh, wow, ok. Que para entonces, La Última Tentación de Cristo era una película que se encontraba en VHS no oficial y sin subtítulos, porque la película no se estrenó comercialmente en México ni en ese momento ni en ese siglo. La película que estaba causando polémica donde quiera que se estrenara en el mundo por, sobre todo, críticas de gente que no la había visto, pero que se sentía ofendida, sin saber por qué se sentía ofendida, porque le dijeron que había que ofenderse, y que se volvían hasta violentos. Hubo gente que murió en cines de París con bombas Molotov cuando se estrenó. Sí, porque además aquí el mensaje al final es el mismo: amor, ¿no? Pues o sea, sí. si nosotros nos podemos llevando bien, amándonos los unos a los otros. Pues no, parece que ese mensaje no ha terminado de llegar bien, no ha terminado de pasar bien, y de tolerancia y todo eso. Me queda la impresión de que no termina de penetrar en muchas personas, en muchas sociedades y en muchos comportamientos. Entonces, si bien técnicamente la película no fue prohibida en México, Universal Pictures dijo, con todo lo que estaba pasando en muchos otros lados y con una población mayormente católica en nuestro país, y también aparentemente cierta influencia de gentes, ¿no?, en las altas esferas políticas, dijeron, pues mejor no la estrenamos, ¿no? Ni le muevo. Y ya veremos después qué puede pasar. Entonces, en círculos pues universitarios, de culturales, José Antonio Valdés Peña, nuestro amigo y colega, tiene una anécdota fabulosa de cómo la vio en un curso en la Cineteca Nacional cuando él apenas tenía 16 años. Increíble. Esa anécdota tan bonita la tenemos en un episodio de Cinemanet. Aquí después vamos a publicar el dato por si lo quieren escuchar. En esta serie que hicimos de recordando películas con los colegas de la cobertura fílmica, Ivanovich, que hicimos aquí en Cinemanet, bueno, allá en Cinemanet. Entonces, sí es increíble. Bueno, al final de cuentas, la película termina estrenándose formalmente en México hasta el 2004. 2004. Wow. ¿Y por qué? Pues aprovechando, primero, todos los años que habían transcurrido ya desde entonces, y aprovechando el estreno de La Pasión. Claro. Dirigida por Mel Gibson, y Cinépolis y Cinemex terminan estrenando también en algunas salas La Última Tentación de Cristo. Ahí sería cuando fuera finalmente el estreno formal comercial. Por eso, ni en los libros de los 80, ni en los libros de los 90 de la cartelera cinematográfica está consignada la película, porque no había llegado. Y entonces, en tu lista de mejores películas de 2004, ¿podrías haber puesto La Última Tentación de Cristo? Sí, efectivamente, porque siempre hemos considerado para esas listas las películas estrenadas comercialmente en México entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en cuestión. Hablando de absurdos. Super Monty Python tu comentario. Y yo tengo que, por supuesto, que tengo que ser consecuente con mis criterios, ¿no? Pues sí, ¿no? Está bien. Está bien, pues no sé, ¿tienes algo más que añadir o pasamos a otras cosas? Como diría Monty Python. Te diré que me salvé de esa polémica por un pelito de rana calva, como decía aquel dicho en español. Porque Cinemanet empezó en el 2005 y a principios del 2006 hablamos de las películas estrenadas en el 2005. Ya lo del 2004, pues ya iban a oficiar historia y ya no quedó consignado en nuestro podcast. Mencionamos que está disponible a la renta. A ver, así como no había forma de verla formalmente en México durante muchísimos años, ahorita ya está disponible en varias plataformas, incluyendo Amazon Prime Video y Apple TV Plus, por si quieren echarle un ojo a las 2 horas con 43 minutos de La Última Tentación de Cristo,
basada en el libro de Nikos Kazantzakis, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, que es la que le dio el libro a Scorsese para que supiera sobre esta historia, y trastocó a Scorsese, y por eso llevaba tanto tiempo tratando de realizar la película. Vámonos a otras cosas que vimos, porque si no este programa va a durar 76, va a durar toda la Semana Santa. Yo vi varias cosas, no sé si tú quieras, te cedo para que comienzas hablando tú, si quieres. Comienzo, pero después te la paso y después a ver si terminamos juntos. Bueno, a propósito del fallecimiento de Chuck Norris, en Citizen Boomer hicimos un programa platicando de 2 películas protagonizadas por Chuck Norris, justamente de mediados de los años 80. Una se llama Invasion USA y la otra The Delta Force. Invasión a los Estados Unidos, que es como se estrenó en México, y Fuerza Delta. Bueno, divertidísimas e inquietantes las 2 películas, divertidísimas por el humor involuntario que pueden generar, son todavía más exageradas y extremas en lo que presentan, hasta como propaganda política, que lo que hacían Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, por comentar 2 estrellas de aquella época y de ese momento, y muy inquietantes por lo que representaban. Invasión a los Estados Unidos es una invasión de guerrillas lideradas por un ex soviético, pero de cuerpos paramilitares latinoamericanos, invadiendo y ejecutando actos terroristas en los Estados Unidos, ¿no? O sea, las fantasías de gobernantes actuales de Norteamérica, pero no hasta Canadá y no aquí en México, llevas a la pantalla en aquella época, ¿no? Y la otra, de Delta Force, habla sobre un secuestro de un avión estadounidense por parte de terroristas del Medio Oriente, y un apoyo impresionante de Israel en la misión para recuperarlos. Entonces, inclusive hay una frase por ahí que la mencionamos en el programa, que dicen: Israel es el mejor amigo en el Medio Oriente de los Estados Unidos. Entonces, ver estas 2 películas de hace 40 años en el contexto del 2026, de verdad que te resulta muy, muy estremecedor. Y de la misma forma explica muchísimas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo recordar a esta estrella del cine comercial y su destreza en las artes marciales, que trabajó con Bruce Lee, que efectivamente tuvo una historia como militar en el ejército estadounidense, que perdió un hermano en Vietnam, que se forjó a sí mismo. O sea, es una historia interesantísima, ¿no? Y también divertida por el tema de los famosos memes que resurgieron con su fallecimiento a los 86 años de edad. Entonces, bueno, esas 2 son 2 de las cosas que vi prácticamente al día siguiente de nuestro crossover de la semana pasada, Iván. Ok. Yo, para sorpresa de nadie, no las he visto. Los 80 sí son un hueco muy grande, y más el cine de acción de los 80, ahí sí no te manejo casi nada. Pues ves que ni Robocop había visto, pero qué padre que las viste. Yo por mi lado vi, oye, no sé qué está pasando en mi vida, vuelvo a ir en sábado a Oasis Coyoacán. Yo no sé quién les dio permiso, que tienen en uno de los estacionamientos, hacen una fiesta de carros espantosa, es la cosa más horrible que he visto en mi vida. Todos, un montón de carros como tuneados, ¿no? Hacen como, le dan vueltas al estacionamiento a todo volumen, espanto, una cosa horrible. Yo no sé por qué les dan permiso de hacer eso, pero en mi vida vuelvo a ir. Pero fuera de eso, vi varias cosas, entre ellas Hoppers, la nueva película de Pixar. Yo no sabía que era de Pixar hasta que nos invitaron a la premier, mandé a mi colaborador, fue y me mandó fotos y yo, no manches, es de Pixar. En ese momento me enteré que era de Pixar y apenas ahorita tuvimos chance de ir a verla. Está bien, pero ¿cómo ha decaído Pixar? O sea, esos días en los que una película de Pixar era un must evento, absoluto. era el evento, uno de los eventos del año.
y a ver de qué forma nos van a mover ahora. O sea, que la sorpresota de Toy Story 3, no, o sea, ya está bonita la película, está muy bien, pero es la cosa más tradicional, la estructura más básica, es una estructura que has visto 1000 veces, sabes lo que va a pasar. Al final del día está bonita, funciona, pero creo que ya perdió lo que hacía Pixar antes. Y nada. Y además de esa, vi Cumbres Borrascosas, la versión de Emerald Fennell. Híjole, yo no me gustó, no me gustó nada. Me aburrí muchísimo, quería que ya se terminara. Sí, no tengo ni mucho que decir porque no, la verdad es que no la disfruté absolutamente nada. No tienes ningún Cumbres comentario. borrascosas, entre comillas, por alguna razón, pero sí. Ok. Oye, Ivanovich, de Hoppers, ¿la viste? ¿Hay funciones en inglés o la viste doblada? No, doblada. Doblada, ok. Sí, Sí, pues ya sí, tenemos no. que esperar a que llegue a Disney Plus para poder verla en su idioma original, ¿no? Sí, yo también Sí, busqué y no vi, no encontré funciones y desistí. Y efectivamente, ya no hay ese impulso que era obligatorio de ir a ver las películas de Pixar, ¿no? sí. Sí, es una lástima. La otra cosa que vi, nada más te la menciono rápido para recordarte, o no sé si la viste, la nueva serie de los hermanos Duffer, que, bueno, la producen, ellos no la escribieron. Yo Ok, pensé que la habían escrito, pero ni la escriben ni la dirigen, solo la producen, que son obviamente los creadores de Stranger Things. Tienen una nueva serie en Netflix que se llama Algo Terrible está a punto de suceder. Son 8 episodios. Me gustó, se me hizo nada que ver con Stranger Things. La referencia ni te vayas por ahí para nada. Es terror, como en serio, ahí te va. ok. Y si tienes chance, vela, porque creo que estaría padre platicarla. Sí, se me antoja. Nada más dime, ¿ya viste los 8? Ya. Wow, ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vi también los 2 primeros episodios de Rooster, la Ah, nueva serie protagonizada por Steve Carell en HBO. No sé si ya le echaste un ojo. sí, no la mencioné, sí, ya. Ya, bueno, me encantaron los 2 primeros episodios. Me quedé súper gratamente sorprendido. Sí, Pensé que no iba a ser un humor con el que me iba yo a poder identificar, y la verdad que me pareció muy bien. Escritor de bestsellers, con una historia pues de depresión después de su divorcio de su esposa, que va a ver a su hija que trabaja como académica en una universidad, y que resulta que pues aunque la mujer ya es una adulta hecha y derecha, profesionista, ilustrada, educada y demás, tiene muchos conflictos personales, y él quiere quedarse, le ofrecen un puesto en la universidad, aprovechando su fama como escritor para beneficio de la universidad, y él quedarse para poder apoyar a su hija, ¿no? Es como la premisa de la historia y genera situaciones muy, muy interesantes, ¿no? sí. Y por otra parte, Ivanovich, ¿te acuerdas que platicamos cuando se estrenó? De a ti y a mí nos gusta mucho The Office, y platicamos del estreno de La Oficina de González Raki en Amazon Prime Video. Y pues yo te había comentado que vi el primer episodio y quedé como muy decepcionado. Vi medio, pues, la adaptación al entorno mexicano me pareció como, pues, no sé, no chistosa, no simpática. No me reí nada en ese primer episodio. Y me dijiste que sería conveniente darle una oportunidad. Bueno, pues se la dimos en este hogar y no hemos dejado de verla desde entonces. O sea, son 8 episodios, nada más nos falta el episodio de desenlace. Pero bueno, conociendo por una parte, particularmente, porque siento que conecta mucho más con, aunque el deal y todo fue con la BBC y demás, porque es el origen de la serie, de Ricky Gervais, siento que conecta con muchas de las historias que sucedieron en The Office gringa. Entonces, digo, la dinámica de los personajes más o menos va pasando de la británica a la estadounidense, pero le da un pequeño twist a la estadounidense y llegan como muy similares acá, mijo, pero con el twist nacional. Y al final, a partir del episodio 2, me parece que esa forma de adaptación, de tropicalización o de mexicanización de la historia termina funcionando increíblemente bien, particularmente cuando las cosas se ponen súper incómodas, como es el estilo original, es lo que hacía Ricky Gervais en la suya. Creo que
hasta de repente se excedía desde el episodio número 1, y lo mismo pasa con Steve Carell en la Office gringa, y pues aquí no termina siendo la excepción. Y el hecho de adaptarlo a esta realidad, digo, ya había yo hablado de que a mí me parece muy divertido cómo lo han hecho, el retrato de las relaciones de oficina corporativas en México con mis reyes contra godines, ¿no? De los distintos estratos sociales, los jefes y los empleados y las dinámicas en el lugar de trabajo, que muchas de ellas se replican aquí también porque tienen la misma fuente, nuestra propia realidad, y siempre habrá alguien que te venda cositas, siempre está la persona que se sobrearregla, siempre habrá el barbero oficial, ¿no? El salamero del jefe, etcétera, etcétera. Pero sí, esto de adaptar que la empresa es un negocio familiar y que por eso pues, solamente los que se apellidan Ponce pueden ser ahí los jefes, pero de repente se mete los valores corporativos, pero cómo se comporta cada uno ¿no? de las personas que trabajan en la oficina, me pareció sumamente divertido. La verdad que reconozco mi error de apreciación con ese primer episodio, y sí hay veces que hay que dejar, sobre todo en las series, que vayan avanzando un poquito para que se desarrollen un poquito más las cosas, y me está pareciendo sumamente divertido, a tal grado que en el episodio 7, que tiene una historia muy similar a algo que pasa con el personaje de Steve Carell y una ejecutiva que se llama Jan, que aquí su contraparte se llama Juana, que me parece increíble eso, funciona fantástico. Entonces, bueno, pues ahí está. Ya nada más me falta ver el desenlace para concluir con esa historia, pero fue parte de lo que vimos esta semana, casi uno tras Qué otro. bueno. Qué bueno que le diste otra oportunidad a la comedia mexicana, que cuando la hacen bien, la hacen muy bien. Y curioso, o sea, a mí también me está gustando mucho. Yo te decía, a mí no, los Cuervos, Club de Cuervos nunca me gustó. No, nosotros los Nobles tampoco soy particularmente fan, pero esta sí creo que tienen, o sea, yo no sé quiénes son los escritores, no sé si trabajaron en oficinas o no, o nada más fueron a hacer investigación, pero sí creo que les dieron, afortunadamente les dieron y se tomaron mucha libertad para adaptarla, y eso es lo que había que hacer, o sea, Sí, tomar como bueno, los elementos más básicos y sí, y lo que mencionabas hace rato, Ivanovich, de no recurrir a comediantes conocidos. Me parece que es otro de los súper aciertos. sí, El hijo de Bonilla, que sale como el jefe de la empresa, Jero, es el nombre del personaje, pues yo no lo había visto en ningún lado, ni siquiera no, sabía yo que tenía un tampoco. hijo de Bonilla, ni siquiera sabía que también actuaba, o sea, no sabía nada. Y me parece que funciona muy bien. Además de que hay algo allí que no sé si es casualidad o no, no creo que pueda ser casualidad, que parece Polivoz. Y de repente pone unas expresiones que parece que estamos viendo escenas de Gordolfo Gelatino. O sea, no puede ser casualidad, no puede ser casualidad, yo creo que hay algo por ahí también, y que sería muy bonito si fuera a propósito, porque pues, sería un homenaje a dos de los mejores comediantes que ha tenido la televisión mexicana, ¿no? Con esa facilidad también de hacer personajes y de mostrar idiosincrasias del mexicano, que al final es lo que terminan haciendo aquí también de esta manera contemporánea. Pues habrá que Entonces, preguntarle, pero en una de esas sí, sí. sí, sí, o no, o es casualidad, pero bueno, la forma en la que de repente voltea la cámara y el pelo relamido como lo tiene, no creo que sea casualidad. Qué padre, qué bueno que te gustó, qué bueno que le diste oportunidad y chance, Así es. y Ah, bueno, perdón, y yo no sé cómo vas con The Pitt. Hemos seguido viendo la segunda temporada de The Pitt y bueno, estoy al borde del asiento de la emoción y del impacto ante las situaciones que suceden, y con esta genialidad también que me parece la historia principal que permea en esta segunda temporada, ¿no? En la pasada hubo un hecho por el que de repente les empezaron a llegar un montón de personas a la sala de urgencias, y en este caso tienen que trabajar bajo ciertas condiciones porque pasa algo. No diré qué es, porque creo que es parte de la historia, pero que termina contraponiendo, ¿no? Lo análogo contra lo digital, la vieja guardia contra la juventud, lo políticamente correcto y lo no políticamente correcto, ¿no? Que sigue siendo una cuestión que necesitamos un ajuste, o sea, no siento que estemos ya, o sea, sí hay una razón para buscar lo políticamente correcto, pero siento que la balanza todavía no llega a su punto de equilibrio. O sea, el péndulo sigue, ¿no? Dando de un lado hacia el otro. sí.
No sé exactamente de qué hablas, porque no es que no me acuerdo. Te decía que yo la vi toda en enero, hasta el episodio de las 6 de la tarde. Creo que apenas esta semana en HBO se van a llegar a donde nosotros nos quedamos. Entonces, la verdad, no me acuerdo. Entonces, no te la puedo comentar. Ahorita No te me digo. acuerdo. Sí, acabando el programa te digo. Muy bien. Pero, Pues pero sí, ya esta semana me regularizo. Estupendo, Ivanucci. Pues bueno, eso es lo que hemos estado viendo en este hogar en estos días. Está muy bien, pues yo comenzó la nueva temporada de For All Mankind. No tengo mucho que decir porque es una serie que me gusta mucho, me gustaba mucho más al principio cuando se trataba de otras cosas. Ahorita ya es más relaciones interplanetarias entre la gente que está en Marte y la gente que está en México, en el planeta Tierra. Pero pero va bien, nada más un episodio. For All Mankind, para seguir hablando, empezar y terminar este episodio hablando sobre el espacio y la NASA y las cosas padres de esas. Y pues nada más. Entonces, si te parece bien, vámonos, Charlie. Muchas gracias, amigos y amigas que nos estuvieron viendo o escuchando, como sea que consuman ustedes esta cosa. Acuérdense que estamos en Apple Podcast, Spotify, en YouTube, en video, y yo soy Iván Morales. Nos pueden seguir en @crossoverpodmx en Instagram y nos escuchamos la semana que entra y ya. Muy bien. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como Charlie del Río Cineseries o Charlie del Río en redes sociales y en Cinemanet Plus, que se puede escuchar en todos los espacios y las plataformas donde se escuchan los podcasts. Nosotros aquí en Crossover les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine y más cine. 2 películas, 2 puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo Crossover.